Aquí comienza el verdadero sermón para aquellos lo suficientemente fuertes para escuchar. Vigilad vuestra alma, pues la mentira más sutil y omnipresente de nuestra era no se esconde en las sombras, sino que brilla con la falsa luz de una promesa ancestral. La conexión. La sociedad, con su murmullo constante y sus brazos abiertos de artificio, nos vende la conexión como la cúspide de la existencia, un bálsamo para la soledad inherente, la vía regia hacia una plenitud que nunca llega. Nos asegura que en el abrazo del otro, en la confluencia de voluntades, hallaremos el consuelo y el significado. Esto es la gran mentira del abrazo, el engaño más dulce y corrosivo que jamás ha atenazado al espíritu humano. Observad a la masa, siempre anhelante, siempre buscando el reflejo de su propia miseria en el espejo ajeno. Claman por pertenecer, por fundirse en un colectivo, por disolver su singularidad en la indistinta niebla del nosotros. Pero esta búsqueda incesante de conexión no es un camino hacia la libertad. Es, en su raíz más profunda, una jaula de oro. Una prisión psicológica construida ladrillo a ladrillo con expectativas mutuas, con la tela de araña de la dependencia, con el miedo paralizante al juicio ajeno. ¿Creéis que al entregaros al vínculo halláis expansión? Falso. Halláis contracción. Os convertís en un eco, una sombra, un fragmento condicionado por la aprobación y el temor al ostracismo. Cada me gusta, cada asentimiento, cada mirada de validación, es un barrotes más fuerte, una cadena más brillante que os ata a la mediocridad consensuada. Y en esa jaula nos ofrecen el narcótico de la comodidad. La conexión se convierte en un dulce veneno, una morfina social que adormece la voluntad individual, que paraliza el impulso de autosuperación. ¿Para qué confrontar el abismo de vuestra propia existencia desnuda si podéis ahogar la angustia en el bullicio de la compañía? ¿Para qué descender a vuestras profundidades más oscuras, a la soledad de vuestro propio ser, si el mero contacto superficial os promete una falsa calidez? Este narcótico impide la confrontación con el propio vacío, el desierto interior que, paradójicamente, es la tierra fértil donde la autocreación se gesta. Es el escape de la única batalla que realmente importa, la batalla contra uno mismo, la forja implacable del espíritu. Es aquí donde vemos la patética y vana aspiración a trascender la intrínseca e ineludible soledad del ser individual, una revelación de la incapacidad de la mayoría para soportar el abismo de su propia existencia desnuda. La conexión no es una virtud, es una evasión. Así, la búsqueda compulsiva de este abrazo diluye el yo. Es el eclipse del yo soberano. El nosotros devora al yo. Las voces de la multitud se convierten en el eco de vuestros propios pensamientos, ahogando el impulso de autosuperación, sofocando la chispa de vuestra singularidad. ¿Cómo puede surgir una ética, unos valores genuinamente propios, si vuestro horizonte está delimitado por el beneplácito del grupo, por el consenso de la manada? El espíritu soberano, el que se atreve a mirar de frente el vacío y a crear su propio significado, se encoge, se debilita, hasta convertirse en una mera réplica, un reflejo pálido de la voluntad ajena. La originalidad es sacrificada en el altar de la pertenencia. Esta es la trampa más insidiosa, la falsa teleología. Nos han susurrado que la conexión es el fin último de nuestra existencia, el cenit de nuestro propósito. Nos desvía la mirada del verdadero camino, el único camino digno de un espíritu libre, la forja implacable del espíritu individual. ¿Creéis que vuestra grandeza se encuentra en fusionaros con el flujo de la vida? Insensatos. Vuestra grandeza se encuentra en la resistencia a ese flujo, en la creación de vuestro propio cauce, en la talla de vuestro propio destino con martillo y cincel, aunque la soledad del taller sea vuestra única compañía. Es una revelación de la incapacidad de la mayoría para soportar el abismo de su propia existencia desnuda, una cobardía disfrazada de virtud social. Por ello,
os conmino a escuchar el rugido de la soledad. No la soledad impuesta, la del desdén, sino la soledad elegida, la del espíritu que se retira del ruido para encontrarse a sí mismo. Abrid vuestros oídos a ese rugido, no como un castigo, sino como el llamado del crisol ardiente, donde el espíritu soberano se templa. En ese fuego sagrado, libre de la mirada ajena, libre de la necesidad de ser comprendido, el yo se libera de las cadenas invisibles del rebaño. Es en la radical soledad donde el individuo se ve forzado a confrontar su propia esencia, a dialogar con su sombra y su luz, a construir sus propios pilares de sentido. Aquí, la incesante búsqueda humana de conexión se revela en toda su patética y vana aspiración. Solo al abandonar esa búsqueda, al abrazar lo ineludible, se descubre la fuerza de lo singular. El camino del despertar es el camino de la trascendencia. La conexión, tal como la conocemos, es un engaño que debe ser violentamente superado para que el individuo pueda finalmente ascender. Es el despertar del superser. No se trata de rechazar al otro por rechazarlo, sino de afirmar vuestra independencia, vuestro poder, vuestra capacidad de crear vuestro propio significado más allá del vínculo mundano. El hombre superior no huye de su soledad. La cultiva como un jardín donde florecen sus verdades más profundas. La soledad no es la ausencia de otros, sino la presencia plena de uno mismo. Y desde esa plenitud, si el Espíritu Soberano lo decide, podrá tender puentes, no desde la necesidad, sino desde la abundancia de su ser. Recordadlo bien, la incesante búsqueda de conexión es, en su raíz más profunda, una jaula de oro psicológica y un horizonte ilusorio que, al prometer una falsa plenitud y comodidad, sofoca la sagrada voluntad individual de trascenderse, impidiendo el forjamiento del propio destino y el advenimiento del espíritu soberano. Es una vana aspiración a trascender la ineludible soledad del ser individual, una mera excusa para no enfrentarse al abismo. Despertad. Romped las cadenas doradas. Abrazad vuestra soledad. Forjad vuestro destino. Convertíos.